Hey, ¿qué tal? He estado un tiempo sin subir vídeo porque he estado ocupado en un proyecto personal. Os cuento resumidamente. Voy a abrir un restaurante de comida para llevar, de poke, este mes, así que me ha llevado bastante tiempo prepararlo todo. Ya sé que la mayoría de vosotros estáis muy lejos, pero me podéis ayudar si me dais un poco de apoyo en el Instagram del restaurante. Se llama Kai Poke y os dejo el link en la descripción. Bueno, vamos entonces con el tema de hoy. Cuando pensamos en la esclavitud, se nos viene a la mente lo que pasó en la Edad Media, cuando secuestraron a millones de africanos o nativos americanos para trabajos forzados. Estas personas no tenían ningún derecho, eran tratados como animales y su vida no valía prácticamente nada. En la Biblia se toleraba la esclavitud en el antiguo Israel, así que surge la pregunta, ¿es Dios cruel por aceptar la esclavitud en su antiguo pueblo? Los propios israelitas fueron esclavizados en Egipto. La Biblia nos dice que los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajos de esclavos. Los israelitas siguieron lamentándose por su esclavitud y quejándose. ¿Qué le pareció a Dios este trato? Dijo, los libraré de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la esclavitud a la que los someten. Está claro que a Dios no le gustó este trato opresivo, pero más tarde aceptaría y regularía la esclavitud. ¿Es eso contradictorio? Pues la verdad es que no. La clave está en que la esclavitud que se practicaba en Israel no se parecía casi nada a la esclavitud tiránica de la que ya hemos hablado. Y ahí está la respuesta resumida de este vídeo. Aunque se use la misma palabra, esclavitud, no tiene mucho que ver la esclavitud bíblica con la esclavitud tiránica. Veamos las diferencias. Para empezar, la ley mosaica decía que si una persona secuestra a un hombre y lo vende o lo descubren reteniéndolo, esa persona tiene que morir. Así que la esclavitud no se hacía de manera forzada, sino en muchos casos voluntaria, y en otros como un castigo temporal a un delito cometido, como un robo. Pero esperad, ¿cómo que voluntaria? ¿Quién iba a querer ser esclavo? Imaginaos que un padre de familia empieza un negocio pero no le va bien. Pidió un préstamo y ahora no tiene manera de pagarlo. En este caso, la persona podía venderse como esclavo a él o a su familia. De esa manera podrían saldar la deuda. Además, si no tenían dinero, ¿qué iban a comer? ¿Qué iban a beber o con qué se iban a vestir? Al ser esclavos, tenían las necesidades básicas cubiertas por sus amos. Así que, básicamente, era una medida contra la pobreza. Cambiaban su trabajo por dinero y sustento. ¿Os suena de algo? Hoy llamaríamos a eso trabajo, no esclavitud. El catedrático en judaísmo Moses Mielziner comentó que el esclavo era siempre considerado un ser humano, una persona con ciertos derechos naturales contra los que el amo no podía atentar sin quedar impune. Una segunda diferencia era el maltrato físico al que podían ser sometidos. Aunque a los esclavos de la Edad Media se le podía hacer lo que quisieran, no pasaba eso con los esclavos en Israel. Si un hermano tuyo que vive cerca de ti se queda pobre y tiene que venderse a ti, no debes obligarlo a hacer trabajo de esclavo. Debe ser tratado como un trabajador a sueldo. Así que a los esclavos se les trataba como trabajadores, no de manera opresiva. Además, si alguien lesionaba a su esclavo, debía ponerlo en libertad. Pero si éste moría a causa de una paliza, el dueño podía ser castigado con la muerte. Aunque un amo podía azotar a su esclavo si éste no cumplía con sus obligaciones, si éste moría a causa de los golpes del amo, tenía que ser vengado según la decisión de los jueces. Sin embargo, si el esclavo duraba 1 o 2 días antes de morir, no tenía que ser vengado. Pues esto indicaría que el amo había pretendido disciplinar a su esclavo, pero no con intención de matarlo. Además, para que se considerara libre de culpa al amo, no podía haber dado los golpes con un instrumento letal, ya que en este caso se consideraría que había sido un asesinato. Por lo tanto, si un esclavo duraba 1 o 2 días al castigo, sería razonable dudar de que la muerte hubiera sido consecuencia del castigo. De todas maneras, había un juicio para determinar cómo había sido el asunto. En el caso de una prisionera, existía la opción de tomarla como esclava o como esposa, pero no debía ser convertida en mero objeto de placer sexual. Una tercera diferencia es que los esclavos israelitas no eran esclavos de por vida. Los israelitas no podían pasar más de 6 años como esclavos. Había que liberarlos al 7º año. Además, la ley exigía que cada 50 años los esclavos debían ser puestos en libertad, sin importar cuánto tiempo llevaran esclavizados. Es decir, si llevabas un día como esclavo y al día siguiente se acababa el ciclo de 50 años, serías puesto en libertad al día siguiente de comenzar a ser esclavo. Además, los esclavos tenían un día libre a la semana, pues estaban exentos de trabajar en sábado. Cuarta diferencia. Cuando un esclavo se ponía en libertad,
El amo debía ser generoso con él. Deuteronomio 15, 13 y 14 dice: «Y cuando lo pongas en libertad, no dejes que se vaya con las manos vacías. Debes darle generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar de aceite y de vino». Una quinta diferencia eran los privilegios que un esclavo israelita podía tener. A veces los esclavos tenían una posición de gran confianza y disfrutaban de honra en una casa. El esclavo ya mayor del patriarca Abraham administraba todas las posesiones de su amo. Cuando José fue esclavo en Egipto, llegó a estar a cargo de todo lo que le pertenecía a Potifar, un oficial de la corte del faraón. En Israel, un esclavo podía hacerse rico y recomprarse a sí mismo. El esclavo hebreo que debía ser puesto en libertad podía decidir quedarse con su amo. Esto demuestra que no eran tratados con tiranía. Si esa era su decisión, se le agujereaba la oreja con un punzón para indicar que continuaría en servidumbre hasta tiempo indefinido. Como vemos, la esclavitud en Israel se parecía bastante a lo que hoy es un trabajo normal. El esclavo tenía derechos humanos y prácticamente no se parecía nada a la esclavitud opresiva que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra esclavitud. Como era una medida principalmente contra la pobreza, Dios no fue injusto al permitirla, sino que fue amoroso con los necesitados. Hasta aquí el vídeo de hoy. Disfrutad de la semana y hasta pronto.